Amén. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? El tema de hoy tiene que ver con el peligro que corre el cristiano que recién se inicia en los caminos. Y en todas las iglesias hay. Nosotros no somos la excepción. Hay personas que tienen poco tiempo de venir a la iglesia, que vienen del mundo, así como vinimos también nosotros en nuestra época. Cuando vinimos por primera vez a la iglesia, que nos hicieron venir aquí. Y cuando tú vienes a la iglesia o tienes poco tiempo en ella, te fijas mucho en los veteranos. Te fijas mucho en aquellos que tienen más tiempo en la iglesia. Porque uno presume que ellos deberán darte buenos ejemplos a ti. O tú debes ser un ejemplo a seguir de estas personas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Por eso cuando tú llegas a algún lugar, por ejemplo en tu trabajo, un trabajo en donde recién inicias a laborar, siempre te vas a fijar en aquellos que tienen más años que tú en la empresa para aprender cómo lo hacen ellos, para tú tener un patrón de conducta a seguir. ¿Cuál es el peligro de eso? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? El peligro está en que si nosotros descuidamos la responsabilidad que tenemos como personas con un tiempo, con un bagaje ya, con horas de ruta en las cosas de Dios, si nos descuidamos en eso y dejamos que los nuevos te observen haciendo cosas que tal vez no son muy edificantes, ellos corren el riesgo de volverse atrás. Por eso nosotros, los que estamos en el camino, que tenemos un tiempo en Él, debemos tener, yo quiero hablar de eso hoy, del cuidado que debemos tener. Incluso, vamos a ver el texto que lo dice. Hay un peligro que corremos cuando tergiversamos lo que la Biblia dice. Y allá afuera es muy común de gente que dice cosas que ellos creen que está en la Biblia, pero no está. Lo dicen a su manera, porque no tienen conocimiento. Y ellos creen que la Biblia dice lo que ellos mencionan. Mi hermano, a mí también me pasó. Voy a mencionarte algunas. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Pero la gente lo dice allá afuera y creen que está en la Biblia. Y si no tenemos cuidado, estos, como la Biblia, nosotros vamos a leerlo, la Biblia los dice débiles en la fe, así lo menciona la Biblia. Si no tenemos cuidado con los débiles en la fe, podemos hacer que se vuelvan al mundo. Y esto es un tema que no es menor, porque la vida espiritual es una vida que está llena de procesos. Venimos a la iglesia sin conocimiento alguno, en cero, como decimos, 0 millas, y vamos aprendiendo a medida que vamos viniendo a recibir palabra de Dios. Vamos entendiendo el estilo de vida que Jesús quiere que tengamos, no el que tú crees que debes tener, porque así venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia creyendo que el estilo de vida que llevamos es bueno. En la iglesia nos damos cuenta que estamos equivocados. ¿A cuántos les pasó? En la iglesia nos dimos cuenta que muchas cosas que hacíamos y que creíamos que eran buenas no lo son para Dios. Y aquí aprendemos
Entonces es un proceso que para unos es más corto, para otros es más largo. Sin embargo, siempre será necesario estar rodeado de la gente espiritual adulta o madura para que tu proceso de crecimiento espiritual sea bueno. Y yo quiero referirme a varios pasajes bíblicos en donde la gente tergiversa las escrituras. No la aplica o no la entiende como Dios quiere que se entienda. Y el apóstol Pedro dijo algo que vamos a leer ahora. Él dijo algo sobre el apóstol Pablo. Eso está en Segunda de Pedro. Si quiere puede ir ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Lo tiene ya? Vaya por favor a los versículos 15 y 16. Recuerden que está hablando el apóstol Pedro aquí, pero él habla del apóstol Pablo. Dice el 15, ¿lo tiene? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pedro está hablando, o sea, el contexto de lo que Pedro está explicándole al pueblo aquí tiene que ver con la venida del hombre, con la venida de Jesucristo, que algunos tienen por tardanza. Él decía, no tengan por tardanza. Dios no viene tarde como ustedes creen que viene por tardanza, no, sino que lo hace para que todo el mundo venga a Él arrepentido. Y en ese contexto, Él dice en el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también, y aquí habla de Pablo, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Y mira lo que viene a continuación. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro está diciendo que la palabra que da el apóstol Pablo es tan profunda que muchas de ellas no se entienden. Y vamos a ver algunas de esas en esta noche. Y me gusta al final cuando él dice, cuando él habla de que Pablo enseña cosas difíciles de entender, dice al final, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes la tuercen? Indoctos y ¿quién más? Y los inconstantes. Mi hermano, la Biblia, Dios nos está enseñando a través del apóstol Pedro que los que tuercen la Biblia, ¿quiénes son? Los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Los que no tienen conocimiento de las Escrituras. Y también dice de los inconstantes. ¿Quiénes son los inconstantes? Los débiles en la fe. Los que recién están en este camino, de los cuales hay muchos. Dice que estas personas son las que pueden torcer las Escrituras. Y dice también, como también las otras Escrituras. Mucha gente no entiende qué significa eso cuando Pedro dice, como también las otras Escrituras. Y dice al final, para su propia perdición. ¿Qué son las otras Escrituras? Pedro está diciendo, porque normalmente en la época, el Antiguo Testamento era lo que se llamaba las Escrituras. Pero Pablo, cuando él inicia su ministerio, después que Jesús lo cambia, lo transforma y se convierte en Pablo, antes era Saulo, él comienza
a servirle al Señor y a escribir epístolas y a enseñar doctrinas espirituales de las iglesias, las cuales, como bien dice Pedro aquí, mucha gente no entendía porque eran profundas. Y yo quiero hablar de algunas de esas que están en la Biblia, pero si no prestamos atención, podemos malinterpretar lo que Pablo quiso enseñar. ¿Cuántos están listos para eso? Por favor, vaya conmigo en sus Biblias al libro de Romanos. Romanos capítulo 14. Pero todo esto que vamos a hablar hoy tiene que ver con los débiles en la fe, de la cual usted y yo somos los que tenemos que cuidarlos con nuestra conducta, para que ellos vean en nosotros buenos ejemplos. ¿Amén o no amén? Y en estos ejemplos que vamos a traer hoy, tienen que ver con algo que nos gusta mucho a los cristianos: comer. ¿A cuánto les gusta comer aquí? Mi hermano, no nos trasnochamos, no nos embriagamos, no nos gastamos el dinero en otras cosas, pero sí comemos. Sí comemos, ¿sí o no? No, ese amén sonó muy balsito. Gloria a Dios. Ya llegó a Romanos 14. Dice del 1 al 4. Prestemos atención a lo que dice aquí. El apóstol Pablo hablando. Recibid ¿a quién? Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y ahora voy a explicar a qué se refiere él ahí. Y aquí viene lo que mucha gente lo lee, pero tal vez no entiende. Y por eso Pedro decía que le enseña cosas que mucha gente no entiende. Dice el versículo 2: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Dígame si usted entiende lo que dice Pablo aquí. No, ¿verdad? Dice el versículo 3, hablando Pablo: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y dice el versículo 4, que es una pregunta: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dígame si usted entiende lo que dice el apóstol Pablo aquí. Estas son las cosas, vamos a ver otras. Esta es una, esta es la primera, en donde Pedro dice que lo que enseña Pablo es tan profundo que mucha gente no lo entiende, o lo entiende a su manera. La mayoría de personas que leen estos versículos puede entender que Pablo aquí está hablando de comida, ¿sí o no? Porque Pablo está hablando, sobre todo en el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. Y algunos pueden entender que Pablo está diciendo que podemos comer de todo. Si leemos literalmente el texto como está aquí, y dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Cualquiera pensaría que Pablo está hablando aquí de comida, de que tú no juzgues lo que come el otro. Cualquiera puede entender que Pablo está hablando aquí de comida, pero no es así. Pablo se está refiriendo al recién convertido. Pablo está diciéndonos aquí: cuando alguien
que no tiene mucho conocimiento en las cosas de Dios entra por esa puerta, primero dice que nosotros debemos recibirlos entendiendo que son gente que tiene una idea de la vida distorsionada, como también la tuvimos nosotros cuando llegamos por primera vez a la iglesia. ¿Sí o no? Pablo nos está diciendo, cuando una persona inicia o decide iniciar sus caminos en Cristo Jesús, nosotros debemos recibirlo con todo el amor que podamos, sin entrar en discusión con ellos. Porque, mi hermano, ellos tienen un estilo de vida que creen que es bueno, y nosotros no podemos recibirlos juzgándolos. Y por eso Pablo dice aquí que no juzgues al que come, ni juzgues al que no come. Es decir, Pablo nos está diciendo, tú que eres espiritual o que tienes ya un tiempo de recorrido en las cosas de Dios, deberías tener la paciencia con el que recién llega a las cosas de Dios, para entenderlo, no discutir con él o con ella, sino recibirlos con lazos de amor, entendiendo que así como tú iniciaste su camino, él o ella también va a iniciar en el suyo. Y flaco favor hacemos si lo que hacemos es cuestionar la vida que lleva, que sabemos que no es buena, pero que la palabra le hará entender que está equivocado en el estilo de vida que lleva. No podemos entrar nosotros, que es lo que mucha gente hace lamentablemente, en criticarlo o juzgarlo sobre la vida que está llevando. Mi hermano es un recién convertido, es una persona que se está iniciando en los caminos de Dios. Obviamente no podemos esperar que su estilo de vida sea igual al tuyo, que ya tienes tiempo aquí. Debemos ser comprensivos. Mi hermano, yo todavía recuerdo de gente que venía a la iglesia, comenzando en la iglesia, y cuando salíamos, allá afuera encendía su cigarrillo, lo encendía allá afuera. Fumaba. Y mi hermano, ¿cómo puedo llegar yo a decirle, ¿cómo tú fumas después que sales de la iglesia? Hijo del diablo. Tú no puedes hacer eso. Debemos entender que esto es un proceso. Esto es un proceso en donde la palabra te hará entender que hay un estilo de vida que Jesús quiere que tú tengas. Nosotros, los que tenemos un poquito más de tiempo en las cosas de Dios y vemos este tipo de conducta, debemos primero ser comprensivos, no criticones. Comprensivos de que él o ella está iniciándose en este camino. El que sale de aquí y se va y compra en el 99 un six pack de cerveza Soberana, tenemos que entender que es alguien que se está iniciando en este camino, y que la palabra, no tú, voy a repetir esto, la palabra lo cambiará. Si sigue viniendo, que ese es nuestro trabajo, el tiempo los cambiará, así como los cambió a nosotros, ¿sí o no? Mi hermano, cuando tú venías a la iglesia, ¿recuerdas lo que hacías? ¿Recuerdas lo que hacías cuando recién viniste aquí? Puedo dar ejemplos de algunos que están aquí. No lo voy a hacer para no incomodarte. Pero pregúnteme si en algún momento yo me acerqué a ti para decirte, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Cómo tú haces eso aquí? No. Yo decía, es un proceso. La palabra lo cambiará. ¿Cuál es mi trabajo? Procurar que siga viniendo, para que siga viniendo, recibiendo palabra, y la palabra lo cambiará o la cambiará. Dale un aplauso a que vive y reina.
Mi hermano, y el débil en la fe, como la Biblia lo menciona, es una persona a la cual tenemos que tenerle paciencia. No podemos juzgarla. Juzgarla es correr el riesgo de que no vuelva y que no reciba palabra de Dios. Si era una persona que no se portaba bien con su pareja, no se portaba bien con su mujer o su marido, la Biblia los cambiará. Si fumaba, se emborrachaba, se trasnochaba y todo lo echaba, la palabra lo cambiará. La palabra. ¿Cuál es el trabajo suyo y mío? Procurar que siga viniendo. Así con todos sus defectos, pero que siga viniendo. Que oiga la palabra te va a cambiar, mi hermano. Esta palabra cambia. La palabra es la que transforma. La palabra es la que te saca de la oscuridad a la luz admirable de Cristo. Pero es necesario que nosotros procuremos que aquellas personas sigan viniendo, sigan recibiendo palabra. No tiene mucho conocimiento, no pelees con él ni con ella, no le critiques lo que hace, solo síguelos trayendo. Cuando ellos vean que son los únicos que fuman aquí, cuando se den cuenta que el único con aliento alcohólico es él o ella, cuando se den cuenta que el único con palabras sucias es él o ella, irá cambiando. Mi hermano, la palabra te va a transformar sí o sí. O no soportarás estar aquí y no vuelves, o entrarás en el grupo de los que entran en el proceso de cambio para agradar al Señor. Mi hermano, todos pasamos por eso, todos. Nadie se escapa de ese proceso. Un proceso en donde Dios se alegrará de ver que cada semana que vienes a recibir su palabra es una semana que te irá cambiando la vida. Será una semana en donde te irás sintiendo cada vez peor con las cosas malas que estás haciendo. Y al mismo tiempo necesitarás seguir escuchando la palabra de Dios. Pero, y es el tema de esta noche, nosotros, los que tenemos un poquito más de tiempo en la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado, porque ellos, sí, la vida que ellos llevan está en un proceso de cambio, pero ellos esperan ver en ti alguien digno de imitar. Si ellos ven en ti alguien que no es de mucho ejemplo, ellos dirán, pero míralo a él. Entonces yo no estoy tan mal entonces. Así dirán. Si te ven a ti haciendo algo que tal vez no esté muy bien, ellos dirán, pero ¿cuál es el problema? Entonces yo no estoy tan mal entonces. Por eso la Biblia, vamos a leerlo ahora. La Biblia dice que nosotros tenemos un trabajo muy delicado que hacer frente al débil de la fe, de ser ejemplo para ellos. Que cuando ellos te vean, ellos digan, wow, yo quisiera ser como él o como ella. Y cuando hablen contigo, tú solamente tendrás que decirle, tranquilo, no pienses que yo soy lo que soy ahora porque yo vine del cielo. No, yo vine peor que tú cuando vine a la iglesia. Pero yo seguí viniendo y eso me cambió.
más que criticarlo, juzgarlo por la vida que lleva, anímalo a seguir viniendo. Búscalo o búscala, procura que venga, porque es la palabra la que hará el cambio, no nosotros. El Espíritu Santo lo va a redarguir y los cambios vendrán cuando lo creen. Mi hermano, todos los que estamos aquí somos testigos de eso. Aleluya. Hay un texto que está en Primera de Corintios. Porque cuando un recién, en esa época, alguien que llevaba una vida pagana, todos sabemos que en aquella época los que adoraban dioses ofrecían los alimentos a los dioses. Y los que eran paganos que se convirtieron a Jesucristo, algunos tenían la percepción de que ahora que yo estoy en Cristo, no debo comprar esa carne, porque yo sé, porque antes lo practicaba, que esa carne era ofrecida a los dioses, como se hacía en Egipto. ¿Cuántos lo recuerdan? Pero hay un texto que Pablo nos enseña en Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios 8, ¿lo tiene? Vamos a leer del 4 en adelante. Mire lo que dice allí el apóstol Pablo. Acerca pues, vamos a hablar de comida hoy, pero no comida literalmente. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Aprenda eso, ¿ah? Y que no hay más que un solo Dios. ¿Cuántos lo creen? Pues aunque hay algunos que se llamen dioses con minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, entre paréntesis, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice el 7, pero no en todos hay este conocimiento. Voy a explicar eso ahora. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificio a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Cuántos han entendido hasta aquí? Ni papa. ¿Sí o no? Por eso es que el apóstol Pedro decía que las enseñanzas de Pablo eran tan profundas que mucha gente no entendía. Yo estoy seguro que ustedes me están oyendo hablar y no están entendiendo ni papa lo que yo estoy hablando aquí, porque son profundas las cosas que enseña Pablo. Pero ahora voy a explicarlas. Dice, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, que es lo mismo que está en Romanos 14 del 1 al 4. Dice 9, pero mirad que esta libertad vuestra, y aquí viene la parte que nos atañe a ti y a mí, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil
no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Están entendiendo un poquito más ahora, seguramente. Y dice el 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Mi hermano, el que lee eso y no profundiza en la Biblia no va a entender lo que Pablo quiso dar a entender aquí. Y por eso el apóstol Pedro lo dijo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con lo que acabamos de leer? Primero él está diciendo: los que tenemos conocimiento sabemos que la comida presentada o sacrificada a ídolos, de la cual tal vez tú no tengas conocimiento, no te podrá hacer daño, porque hay un solo Dios que tiene poder sobre todas las cosas. Y voy a ponerte un ejemplo sencillo. Todos compramos carne en algún lugar donde la venden, ¿sí o no? ¿Tienes tu conocimiento si esa carne que te están vendiendo la presentan a un brujo o a algún ídolo antes de venderla? No lo sabemos. Pero si es así, el comprarla no te contaminará a ti ni a mí, porque Dios, que está sobre todas las cosas, nos protegerá de cualquier hechizo, brujería, santería que se pueda levantar en esa comida que podamos comprar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también dice que el débil en la fe, que no tiene mucho conocimiento, si te ve a ti haciendo cosas que la palabra nos enseña que no son buenas, y te ve a ti haciéndolas, y tal vez no sean tan malas para ti, pero sí malas para él, serás tropezadero y pecarás contra Jesús. Ejemplo. Usted y yo sabemos, lo que estamos un poquito más en las cosas de Dios, sabemos que tomar una copa de vino no es malo. Pero si alguien que se está iniciando en los caminos del Señor y de la cual ha oído al pastor o a las personas que esté predicando aquí que no debemos ser dados al vino, podrá confundirse al verte a ti que tienes más conocimiento, se podrá confundir y podrá ser de tropiezo para él o para ella. ¿Cuántos me están comprendiendo aquí? Por eso la Biblia me dice que si tus acciones pudieran ser de tropiezo para un débil en la fe, es mejor no hacerlo. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si yo voy con Bermúdez a comer a un restaurante y yo digo, tráiganos una copa de vino, pero yo veo que está entrando alguien que está recién en la iglesia al mismo restaurante, yo me levantaré y iré a la cocina para decir: ya no queremos el vino. Porque aunque para mí no sea malo,
para el que viene, que está recién convertido, que está iniciándose en los caminos, tal vez lo pueda interpretar de otra manera. Y yo podré ser de tropiezo para él o para ella. ¿Cuántos me están convenciendo aquí? Por eso, nuestra conducta puede ser de tropiezo al débil. Por eso debemos cuidarnos. Mi hermano, si alguien ve tu carro enfrente de uno de estos lugares, no voy a mencionar el nombre, y ve tu carro allá afuera, mi hermano, si tú coges un flat en un lugar, si se te flatea el carro en un lugar, eso, empújalo, sácalo del área. Empújalo y sácalo del área, porque si alguien que se está iniciando ve tu carro ahí, podrá malinterpretar. O si te ve saliendo de una cantina, nadie te va a creer que fuiste ahí porque te estabas orinando y fuiste ahí a orinar. No, nadie te va a creer eso. ¿Cuánto? ¿Me estoy dando a entender aquí? Mi hermano, tenemos nosotros que estamos un poquito más en las cosas de Dios, debemos cuidar que el débil en la fe no pueda haber una conducta nuestra que pueda contaminarlo y nos haga piedra de tropiezo en su camino espiritual que recién inicia. Dale un aplauso a la que vive y reina. Mi hermano, cuando nosotros compramos algo, cuando tú compras algo, cuando tú vas a un puesto de legumbres, de verduras, de gente que vende marisco así en la calle, en San Antonio hay uno que puestos de marisco en la calle. Tú no sabes a qué se dedican ellos. No sabes si consultan brujos. No sabes si los presentan a demonios mismos para que eso es para vender. Y tú compras. Mi hermano, Pablo nos enseña. Nosotros sabemos que el enemigo no maldice ni bendice. Y lo que él puede hacer no hará daño al Hijo de Dios, porque nosotros somos hijos de un solo Dios, el que tiene control de todas las cosas. Por eso no nos hará daño y compramos sin tener temor, porque sabemos que Dios cuidará de nosotros. Aunque esa comida o eso que tú compraste pudo haber sido ofrecido a ídolos que no sabemos. Por eso la Biblia dice que comerás cosa mortífera y no te hará daño, porque tenemos un Dios que cuida a sus hijos, ¿sí o no? Y la Biblia tiene ejemplos de eso. Pero a mí lo que me preocupa, y es lo que Pablo dice aquí, que nosotros, los que estamos un poquito más en el camino, debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos. Mi hermano, no salgas a comprarle caja de cerveza a nadie. Y que te vean comprando una caja de cerveza. Van a decir, bueno, y entonces, si te ve un recién llegado a la iglesia en una bodega comprando 2 cajas de, ¿cómo es? Soberana, ¿qué tú crees que va a pensar? Va a decir, bueno, pues entonces, el pastor dice que no debemos beber licor, pero yo veo al hermano que tiene 10 años en la iglesia comprando 2 cajas de cerveza. ¿Cómo yo como eso? ¿Cómo se come eso? ¿Me estoy dando a entender aquí? De eso habla Pablo. Que el débil en la fe, al ver a otros que tienen conocimiento haciendo cosas que supuestamente no tiene por qué hacerlas, puede ser previa de tropiezo para él o para ella. Y dirá, bueno, si yo voy a Bermúdez comprando 3 cajas de pinta, yo me puedo beber la mía también. ¿Sí o no? Mi hermano, y peor que te vean comprando Johnny Walker,
Ron Abuelo y similares. Mi hermano, yo recuerdo algo que pasó. No voy a mencionar nombres, no fue de aquí tampoco. Pero saben que soy pastor. Yo llegué a visitar a alguien sin decirle nada. Y en la fiesta había un tuncu formado ahí, mi hermano. Y cuando vieron que el pastor se bajó de su carro, yo oí el estrupicio. Hasta las botellas oí que caían al piso y las recogían rápido. La gente corriendo para adentro a esconder las cosas. Bueno, de esas cosas, Pablo dice, tengamos cuidado. Porque podremos ser de tropiezo para alguien que busca a Jesucristo con buenas intenciones, que quiere cambiar su vida. Y al ver que nosotros no damos buenos ejemplos, seremos de tropiezo para él o para ella. ¿Cuántos me están conveniendo aquí? Dale un aplauso al que vive y al que reina. Aleluya. Vaya a Marcos capítulo 7. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Marcos capítulo 7. Aquí hay otro contexto que también tiene que ver con comida. Del 1 al 5, Marcos 7, ¿lo tiene? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Hasta ahí. Este contexto, si nos damos cuenta, no habla mucho de comida, sino habla de las costumbres de la época antes de comer. Y Jesús les dijo a ellos, vamos a verlo más adelante, que lo que contamina al hombre no es lo que entra. Porque él dice que lo que entra va a la letrina. Él dice que lo que sale del hombre es lo que hace daño. Y que de eso es que tenemos que tener cuidado. No lo que entra, sino lo que come. Vaya a los versículos 14 y 15. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Hablando Jesús. Nada, alguien que diga nada. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Los malos pensamientos, las malas acciones, las malas intenciones del corazón son las que salen del hombre.
porque mi hermano, a veces podemos sacar un texto de contexto. Mire lo que dice los versículos 8 y 9. 8 y 9 dice: porque dejando el mandamiento, hablándole Jesús a ellos, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús les estaba diciendo que ellos preferían o le daban más importancia a la tradición de lavarse las manos que a los mandamientos que Dios establecía. Para ellos era más importante seguir tradiciones que obedecer los mandamientos. Ya ustedes saben que los fariseos creían que se las sabían todas, pero ponían trabas a la gente que quería buscar de Dios que ellos mismos no podían cargar. Eso es lo que usted y yo no debemos hacer con las personas que se están iniciando. Mi hermano, últimamente ha venido mucha gente que está iniciando en los caminos y eso nos alegra mucho como pastor. Pero nosotros tenemos un rol que cumplir. Nosotros tenemos primero, como dice, recibirlos con amor, no juzgarlos, no ser de tropiezo para ellos, pero tampoco contaminarlos con nuestras acciones. Y mi hermano, tomar una copa de vino no es malo, pero cuidado si lo haces delante de uno de ellos, que no lo van a entender. No lo van a entender. Por eso, como dice la Biblia, si tus acciones pueden ser de tropezadero para alguien, omite hacerlo. Hazlo en otro momento, para que esa persona no tenga un concepto errado de lo que vino a buscar en la casa de Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo hasta aquí? Por eso, torcer la palabra de Dios sin conocerla puede ser peligroso. Mi hermano, cuídate de hacer comentarios bíblicos, sobre todo si las personas no lo entienden. Al recién o al débil de la fe, como la Biblia lo llama, al común, como también lo llama la Biblia, nosotros debemos darle palabras sencillas, digerible para él o para ella, por el grado que tiene espiritualmente hablando. No los podemos enredar con cosas difíciles porque se está iniciando. Los va a amargar y se puede convertir en un motivo para que no regresen. Por eso el mismo apóstol Pablo hablaba que al principio hay que darles leche espiritual y poco a poco ir dándole alimento más sólido a medida que van creciendo en las cosas de Dios. No podemos darle comida muy fuerte como tus hijos. Recién nacidos no le puedes dar pan, lo vas a atorar, lo vas a matar. Tienes que darle leche, comida digerible para ellos. Así mismo ocurren las cosas de Dios. No podemos atragantarlos con palabras difíciles porque no lo van a entender. Y más que ayudarlos, podemos espantarlos. Y por eso el apóstol Pablo nos aconseja: ten cuidado con el recién, porque tú mismo puedes ahuyentarlo para que no regrese a la casa de Dios. Hay un último pasaje del que quiero hablar y está en el libro de los Hechos, conocido por todos. ¿Cuántos recuerdan el caso de Cornelio? En el capítulo 10. También hablando de comida.
Y aquí la gente, en todos estos pasajes que hemos hablado, mucha gente podrá pensar que lo que la Biblia nos enseña es que podemos comer de todo. No, Dios fue claro en lo que podemos comer y en lo que no podemos comer. Y estos textos nada tienen que ver con comida, como usted se podrá dar cuenta. Y este último tampoco. Ya está en Hechos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino. Ok, el contexto es, usted conoce la historia. Un ángel se le aparece a Cornelio y Dios también tiene una visión con Pedro. Dice el 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, cuando iban a buscarlo y se acercan a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿A qué subió Pedro a la azotea? Cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Cristiano al fin. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, es decir, una visión. Y aquí viene la parte donde mucha gente piensa que se habla de comida también. Dice el 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mucha gente piensa que este verso o esta visión que vio el apóstol Pedro se refería a comida, porque le dijo: levántate, mata y come. Y mucha gente que lo lee piensa que se refiere a comida. Pero ahora vaya al versículo 15. El versículo 15 dice: volvió la voz a él segunda vez y dijo: no llames tú común lo que Dios limpió. ¿Cómo yo sé que no estaba hablando de comida? Vaya a los versículos 26 al 28. Aquí nos daremos cuenta que no estaba hablando de comida en la visión. Mas Pedro se levantó. Aquí habla cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. Cornelio se quiso arrodillar para adorarlo y Pedro lo levantó y dijo: no, no hagas eso, yo soy hombre igual que tú. Dice el 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Esos muchos no eran judíos. Ojo. Y les dijo: vosotros sabéis, hablando Pedro, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y aquí viene la parte que yo quiero que usted entienda para que vea que la visión de Pedro no era nada relacionada con comida. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, ¿a ningún quién? A ningún hombre llame común o inmundo. En la visión que hablaba de animales cuadrúpedos, reptiles y aves, Dios le dijo: no llames tú, lo que yo limpié, no llames tú común. Y Pedro, cuando va donde Cornelio, que entendió la visión, dice a los que están presentes: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es decir, la visión que tuvo Pedro no se relacionaba con animales. Esa fue una simple ilustración que Dios le dio.
pero se relacionaba o hacía mención a personas que no eran judíos, que Dios dijo: ya yo limpié a los gentiles, por eso llévales el evangelio ahora a ellos. Por eso Cornelio fue el primero que recibió palabra de Dios fuera de los judíos. Desde Cornelio en adelante, el evangelio le fue llevado a toda persona, a todo el mundo. Por lo tanto, la visión que Pedro tuvo en la azotea cuando tenía hambre no tenía nada que ver con animales. Dios utilizó animales como una mera ilustración, porque recuerden que en esa época los judíos llamaban a los gentiles reptiles, los llamaban perros, porque el que no era judío era perro para los judíos, así los llamaban. Por eso Dios, cuando manda a Pedro donde Cornelio, le dio a entender: no los vuelvas a llamar inmundos, porque ya yo los limpié. Y gracias a eso, usted y yo podemos recibir palabra de Dios. Y también los que están allá afuera, que aunque no sean cristianos, no son perros para nosotros. Son personas dignas de recibir palabra de Dios, así como Cornelio y los que estaban en su casa también recibieron. Dale un aplauso a la que vive y reina. Por eso, mi hermano, no podemos torcer la palabra, porque haremos lo que dice, como iniciamos hablando en 2 de Pedro capítulo 3, que al torcerla, los indoctos y los de poco conocimiento la torcerán para su perdición. Nosotros tenemos que tener cuidado. La Biblia, cuando la leemos, y es lo que estamos haciendo ahora con los ministerios de nuestra iglesia, poniéndolos más en contacto con la Biblia. Hermano, usted debe ser bueno para todos, porque tenerte más en contacto con la palabra de Dios no debes verlo como un castigo, debes verlo como una bendición para ti. Porque lo que estamos procurando es que tu conocimiento, tu bagaje espiritual aumente y pueda servirte a ti de bendición para alcanzar a otros también. Y por eso la Biblia nos enseña estos ejemplos, en donde Pablo nos enseña que nosotros debemos ser personas que tengamos cuidado. La iglesia es un lugar de ciclos. Aquí viene gente que inicia en los caminos, hay gente que tiene un tiempo en los caminos, hay otros que tienen un buen tiempo en los caminos, pero que nos vamos renovando en la medida que los que tienen más años en los caminos van siendo tomados en cuenta para el servicio, y así los que llegan de último pueden pasar a ser primeros, o los primeros pueden ser postreros, dependiendo de su crecimiento espiritual. Mi hermano, hay gente que llega después de otros y son tomados más en cuenta porque crecen espiritualmente más que otros. Sin embargo, hay otros que tienen años en la iglesia y todavía siguen igual que como entraron. Porque, mi hermano, esto es un camino en donde Dios espera que todos demos frutos, y todos podemos dar frutos. Y lo importante, mi hermano, si te sirve de consuelo, siempre que estés en algún lugar, mira para todos lados. Porque, mi hermano, mira, voy a decir una cosa que no he dicho antes. Una vez, un amigo mío, yo estaba en el carro de él,
Y él me dijo: George, voy a pararme aquí a comprar unos pedacitos de billete. Voy a pararme aquí a comprar unos pedacitos de billete y chance. Yo le dije: sí, pero no pares el carro aquí. No pares el carro aquí, te lo pido por favor. Para el carro allá. Podemos pararnos allá y tú caminas. Te hace falta hacer ejercicio. Para el carro allá y tú caminas. ¿Por qué, mi hermano? Porque, la Biblia, y esto es para los que leen Biblia. Si tú lees Biblia, tú sabes que tienes que tener cuidado y no ser de tropiezo para alguien. Mi hermano, el diablo es puerco. El diablo es puerco. Y el momento que tú estás ahí, no estás haciendo nada, pero, pastor, pastor, usted qué hace por ahí, enfrente del montón de billeteros ahí. Yo le dije: mira, para el carro allá, para el carro allá, y tú vas y compras tu. Tranquilo, yo sé que el carro es tuyo, pero por favor, ¿puedes parar el carro allá? Está bien, George. Listo. Gracias. Mi hermano, que arriesgarme a que estando precisamente ahí, tal vez no va a demorar mucho, pero el diablo es puerco. ¿Cuántos lo creen conmigo? El diablo es puerco. Y en ese momento llega alguno de ustedes y me ve ahí. ¿Qué pensará? Oye, yo ¿sabes dónde vi al pastor? Mi hermano. Usted se ríe, pero es más serio de lo que parece. Es más serio. Mi hermano, esto es más serio de lo que parece. ¿Sabe cuánta gente se puede apartar de los caminos de Dios solo porque vio algo y se desilusionó al verlo? Por eso cuando yo iba a aquella casa donde vi que la gente formó el estrupicio escondiendo y guardando, porque me conocen, y yo llegué sonriendo y dije: Dios le bendiga a todos aquí. No querían ni hablar porque tenían el aliento, ¿sabes?, prendido, así que nadie quería hablar. Y para yo no incomodarlos, le dije: no, solamente vine a esto y me voy. Di la vuelta y me fui. Hice lo que iba a hacer ahí y me fui, porque sé que los estaba incomodando. Pero la pregunta que te hago es: ¿qué hay de ti en circunstancias parecidas? ¿Te importa eso? ¿Te preocupa eso? ¿O te importa un cuerno? Yo soy quien soy y punto. Y mi hermano, eso aplica donde estés. Eso aplica en tu trabajo. Eso aplica en la escuela, en la universidad. Porque si alguien te ve en un grupo haciendo cosas fuera de contexto y tú estás ahí y vienes a la iglesia, ¿qué van a decir? Oye, ¿sabe dónde vi a Justin? Lo vi con un grupito que andaba haciendo esto, y él estaba ahí. Y tal vez no estaba haciendo nada, pero estaba ahí, pues. En un momento que no tenía que estar ahí, pero estaba ahí. Y mi hermano, a todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar. Y si alguien que se está iniciando en los caminos te ve, seremos, como dice la Biblia, piedra de tropiezo para el débil en la fe. Eso usted y yo debemos evitarlo a toda costa. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie.